Buenos días amigos y hermanos, es un gozo para mí poder llegar hasta sus hogares y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Espero que esta haya sido una semana que en medio de toda la situación por la cual estamos pasando, usted ha encontrado fortaleza en el Señor, ha encontrado en Él gozo y paz en medio de todo lo que estamos viviendo, porque solo en Él es posible encontrar todo esto. En un mundo que pareciera que cada vez son peores y peores noticias, qué bueno es saber que nuestro Dios sigue en el trono, sigue siendo fiel, que nos ama, le importamos y está obrando a nuestro favor. Sus propósitos se van a cumplir para usted, para nuestra nación, se van a cumplir los propósitos del Señor. Y hay veces que pareciera que no, que todo esto ha salido fuera de control, pero no es así. Los propósitos del Señor se van a cumplir. Le invito a que abra su Biblia, vamos a estar viendo en Mateo 10, y vamos a estar viendo varios pasajes de acá. Voy a comenzar en Mateo 10, si ya tiene su Biblia. Quiero leer de los versículos del 1 al 4. Y aquí es cuando el Señor les encomienda a sus discípulos una tarea. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebedeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, al que también le entregó. Oremos, vamos al Señor en oración para poner este tiempo. Padre, te damos gracias porque juntos podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias porque por cada persona que hoy nos está sintonizando, que está viendo desde su hogar, Señor, ya sea aquí en Honduras o en el extranjero. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra hoy tiene el mismo poder que cuando fue escrita. En ella encontramos, Señor, lo que tú nos quieres hablar, y te damos gracias porque por medio de ella podemos escuchar tu voz, podemos aprender, Señor, y podemos ser dirigidos por ti, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Jesús le da autoridad a sus discípulos. ¿Qué significa que le dio autoridad a sus discípulos? Cuando usted, por ejemplo, le da autoridad a su jefe para que usted pueda hacer algo, usted puede realizar aquello y llevarlo a cabo, no porque usted tal vez sea la persona, porque tenga usted los atributos, pero porque lo puede hacer porque su jefe le ha dado esa autoridad. Y porque su jefe le dijo que usted puede hacer esto, le delegó esa responsabilidad, usted es capaz de llevar esto a cabo, de ejecutar la tarea que él le comentó, que le encomendó. Y eso es lo que encontramos. Viene Jesús, llama a sus 12 discípulos. Es interesante porque llamó también entre ellos a Judas. No fue que apartó y dijo, bueno, voy a llamar a estos 11, a Judas le vamos a hacer un ladito, no le voy a dar autoridad también, sino que entre estos, a quien dio autoridad, estaba Judas. Aunque ya sabía el Señor que Judas lo iba a traicionar, también a él le dio la autoridad. No lo hizo a un lado, no lo apartó, entonces le dio autoridad. Y le dijo, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, si Él les dio autoridad a los discípulos, Él confiaba, Él sabía que ellos podían ser capaces de hacer esto. ¿Le ha pasado a usted que tal vez a usted le han delegado alguna tarea y usted no se siente capaz? Realmente si es la persona indicada, si es usted ve y piensa, hay personas más capaces que yo, hay personas que pueden hacer esa tarea mejor que yo, pero a quien le encomendó la tarea ha sido a usted. Y porque se la encomendó a usted, usted va a ser el que va a tener que rendir cuentas de esta tarea que el Señor le encomendó a usted. Una anécdota que me gusta contar a mí, le he contado varias veces, es que cuando yo comencé como mi pastoreado aquí en la iglesia, el primer domingo que yo iba a predicar, un domingo, viene Jaime, el pastor Jaime, Tito, como lo conocemos, que estaba pastor de la congregación. Y me dice, Eduardo, yo quiero que para el otro domingo, o 2 domingos, no me recuerdo, prediques vos.
Yo había estado trabajando con los jóvenes, había sido el pastor de jóvenes, pero no había predicado a toda la congregación en un domingo. Yo debía haber tenido, no sé, 30 años, 28 años, no me recuerdo honestamente. Lo que sí sé es que yo sentí tanto temor de aquella tarea. Y dije, ¿se habrá equivocado Tito cuando me encomendó esta tarea? ¿Sabe lo que hice yo? Y lo he contado antes, esto es una historia. Una amiga, Jenny, que es ahora Jenny de Espinosa, en aquel entonces era Jenny Ilian, su papá, que es pastor en una iglesia en Estados Unidos, venía a visitarla. Y ella me contó y me dice, nos contó al grupo, mi papá viene este fin de semana, viene el próximo fin de semana a visitarme, él es pastor. ¿Qué fue lo que hice yo? Y lo cuento ahora con vergüenza. Le digo a Jenny, tu papá viene a Honduras, él es pastor, él predica. ¿No crees que le gustaría a él predicar el domingo en la iglesia? Y ella me dice, déjame que le hable y le pregunte. Y eso fue lo que ella hizo, le habló a su papá y le dijo que sí, que si quería predicar en la iglesia donde ella se estaba congregando. Después vengo yo y no le dije al pastor Tito, no le dije nada a Jaime, sino que cuando llega mi turno de predicar, dicen, bueno, ahora después de la alabanza, ahora va a predicar el pastor Eduardo. Paso yo, pero paso conmigo, invito al papá de Jenny que predique. Y le digo, bueno, traigo un invitado especial, él es pastor, y él va a predicar en esta tarde. Y lo hizo. Yo lo que hice fue que yo traducí. Él lo hizo en inglés y yo lo hice en español. Ahora, ¿qué creen ustedes? Fue muy bueno el mensaje, pero me felicitó el pastor Jaime, el pastor Tito después de la prédica. Claro que no. Me recuerdo que me dijo, no fue eso lo que te pedí que hicieras. Porque la tarea que él a mí me había encomendado era una tarea que me había encomendado a mí y esperaba que yo la cumpliera. No por muy bueno que haya sido este pastor que la cumpliera, sino que la tenía que cumplir era yo. Y no la hice. Me sentí incapaz, tuve miedo. Aunque ese domingo hubo prédica, pero no fue lo que Tito tenía en mente, lo que el pastor Tito tenía en mente. Viene el Señor y a sus discípulos les encomienda la tarea de ir. ¿Qué habrá pasado por la mente de ellos? ¿Habrán sentido temor? ¿Se habrán sentido incapaces? ¿Habrán dicho, he visto cómo hace el Señor esto, he visto cómo el Señor expulsa demonios, cómo sana enfermos, ¿seré yo capaz de hacer esto? Pero viene el Señor y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, uno no le da autoridad a una persona o no le encomienda una tarea si no cree que aquella persona es capaz de lograrla. Uno no quiere que la persona fracase. Si la persona fracasa uno también. Entonces, desde aquel momento, por ejemplo, cuando el pastor Tito me encomendó a mí la tarea, esperaba que yo lo hiciera. Y tal vez él pensó no va a ser la mejor forma, no va a ser su mejor prédica, pero va en camino. Sintió que yo era capaz de hacerlo y era un privilegio. Yo no lo veía así. El Señor viene y le encomienda esta tarea a sus discípulos. Después, si bajamos, a propósito, solo una pregunta así trivia. ¿Sabe usted el nombre de los 12 discípulos? ¿Me los podría usted decir? Claro, Judas es de los famosos, Pedro, Tomás, Juan, Marco, los demás, ¿me los podría usted decir de memoria? Se lo dejo de tarea. Voy al versículo 5, misión de los 12. A estos 12, volviendo, Jesús envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si usted se fija, le dio instrucciones, el Señor le da instrucciones a sus discípulos, primero a dónde quiere que vayan, al grupo que Él quería que ellos fueran y alcanzaran, que predicaran, que sanaran los enfermos. No, y los envía específicamente, le dice si no vayan a donde los gentiles, no porque los gentiles no eran importantes para el Señor. Más adelante vamos a ver cómo envió a
a Pedro incluso fue a predicar a los gentiles. Él fue a predicar con los samaritanos, pero en este momento la tarea que él tenía para ellos es que fueran a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Era la tarea, una tarea específica, a un grupo específico que ellos tenían que alcanzar. Y sabe, hoy en día el Señor nos sigue dando instrucciones a nosotros, sus discípulos, con tareas específicas, con personas específicas que quiere que alcancemos. Sí, el mensaje es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero el Señor tiene a cierto grupo de personas que usted puede alcanzar y que nadie más puede alcanzar. Por ejemplo, hoy nos tiene aquí en Tegucigalpa, Honduras. Porque le vamos a tener que rendir cuenta nosotros, primordialmente, que estamos acá, son por nuestros compatriotas. Más adelante, si nos llama que vayamos a Siberia, que vayamos a donde sea que vayamos, pero por ahorita somos responsables, pues este es el grupo de personas que el Señor nos ha dado la oportunidad de alcanzar. Es cierto que ahora por los medios electrónicos tenemos la facilidad de poder llegar a donde mi abuelo, que fue pastor por tanto tiempo, nunca lo pudo hacer de esta manera. Sí, él predicó en muchas partes del mundo, pero ahorita puede que nos estén viendo, Jessica nos está viendo allá en Suiza, puede que mi hermana me está viendo allá en Michigan, puede que mi tío Daniel me está viendo allá en Kentucky en un solo momento. La tecnología ha permitido esto. El Señor les da a los discípulos una tarea específica que tienen que hacer. Les dice dónde no tienen que ir. Al igual, hoy en día, el Señor nos da tareas específicas, personas que quieren que alcancemos. A mí me ha puesto a trabajar en una escuela. Estoy en esta escuela, esperemos que pase el avión. Cumplí ya 15 años de estar en la escuela trabajando. Cuando yo empecé a trabajar en la escuela, según yo iba a ser 1, 2 años a mucho y después iba a estar a tiempo completo en la iglesia. 15 años después, que como les digo, acabo de terminar mis 15 años trabajando en la escuela, sigo en la escuela. Me ha dado la oportunidad de conocer a muchachos que no hubiera conocido si estuviera aquí en la escuela. Me ha dado la oportunidad de hablar a un grupo de muchachos que no, por lo general, no vendrían a la escuela, pero me ha dado esta oportunidad. Y esa es a donde el Señor me ha dado la oportunidad, donde me ha abierto las puertas. Ese es el grupo a quien yo le voy a tener que rendir cuentas. Y al igual, usted tiene una tarea específica, primero con su familia. La primera persona que usted tiene que rendirle cuentas, si usted les habló del Señor, es a su familia. Después a sus compañeros de trabajo. Después a las otras personas aquí alrededor. Somos llamados a eso. El Señor les encomendó a ellos una tarea específica. Y tenían que ir y decirles qué significaba que el reino de los cielos se había acercado. Después les dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuáles son las herramientas que el Señor a usted le ha dado y que espera que usted las utilice para su gloria y su honra? Lo que le decía a los discípulos, que ellos tenían que sanar a los enfermos, tenían que cambiar el entorno de aquellas personas que se encontraban en estas situaciones. ¿Cómo ha usted usado aquello que el Señor le ha dado para que Él sea honrado y glorificado? Para demostrar que le ama a Él, que también ama a los compañeros, a las personas a quien el Señor ama. El Señor tenía unas tareas específicas. ¿Cuáles son aquellos talentos? ¿Cuáles son aquellas habilidades, aquellas oportunidades que el Señor le ha confiado y que espera que usted haga algo con aquellas oportunidades para su gloria y su honra? A las personas que estudian medicina, que están haciendo, ahorita están valientemente todo lo que están haciendo, las situaciones que ellos están enfrentando, cómo se encuentran ellos. Si una persona dijera, no, pero es que yo estudié medicina acá y lo que yo quiero hacer es lo que me importa es realmente ver, yo oído que un médico gana muy buena plata y lo que yo quiero es sacar plata de esto. Algún día le va a tener que rendir cuenta a Dios. Gracias a Dios porque aquellos médicos, realmente esa no ha sido la actitud, sino que desinteresadamente de sus propios bolsillos, de sus propios fondos, han ido hasta mucho más allá de lo que se esperó de ellos para ayudar a un pueblo necesitado. Gracias a cada uno de ustedes, a Franklin del CID, que tan
tanto ha hecho a Ivonne Rivera, ¿verdad? A Reinita Rivera, mi equivocación. A tantos doctores que valientemente de nuestra congregación están esforzándose por nuestra nación. Gracias. Así el Señor, usted no es doctor, pero ¿qué le ha dado a usted el Señor que espera con aquello que usted le ha confiado para hacer una diferencia en este mundo? Después, el versículo 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis y entrad a la casa, saludarla. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Estos discípulos no iban por cuenta propia, sino que iban bajo la dirección y en obediencia al Señor. Cuando el Señor nos ha llamado a hacer una tarea, tenemos que recordar que vamos en obediencia al Señor y que el Señor, así como les decía a los discípulos, que Él iba a suplir lo que ellos necesitaban para esta tarea, va a suplir para nosotros lo que nosotros necesitemos para llevar a cabo aquello que Él nos ha dado. Si le ha dado un grupo de niños que espera que usted ministre a ellos, Él le va a dar lo que usted ocupe para poder alcanzar a aquellos niños. Si le ha dado un grupo de adultos mayores o a donde el Señor lo ha puesto, Él va a suplir lo que usted necesite para cumplir aquella tarea. Por otro lado, vemos que lo que le dice a ellos es que si no reciben, recuerden, no es a ustedes a quien están rechazando, sino que es a mí a quien están rechazando. La tarea por la cual nosotros estamos sirviendo no es por nosotros, no es porque, sino que el Señor nos ha encomendado esta tarea. Y muchas veces no vamos a ser aceptados, no vamos a ser bien recibidos, pero tenemos que recordar que tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos ha llamado, a la tarea que Él nos ha confiado, porque un día le vamos a tener que rendir cuentas de aquello que Él nos mandó que hiciéramos. ¿A qué grupo le ha llamado el Señor a usted a ministrar en este tiempo? Hay tanta necesidad de escuchar que el Señor, el reino de los cielos se ha acercado para aquellas personas que están enfermas. ¿Qué significa para una persona que está enferma que el reino de los cielos se ha acercado? Para aquella persona que ha perdido su trabajo, ¿qué significa cuando le decimos que el reino de los cielos se ha acercado? Aquella persona que ha perdido un ser querido en medio de esta situación. ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? En medio de toda esa situación que encontramos, el Señor sigue en control. El Señor es bueno y es fiel y está obrando su santa, perfecta voluntad. Y una persona que se siente frustrada, herida, tiene que escuchar que el Dios conoce su dolor. Dios sabe, la ha escuchado cuando ha clamado, que camina a su lado, que va a ser propicio a su necesidad, que llora con ella. A una persona que ha perdido su trabajo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor conoce tu necesidad y va a poder suplir de acuerdo a tus riquezas en gloria. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, somos llamados a suplir aquella necesidad también de nuestros hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando hay días difíciles que decimos, ya van 17 semanas, ya eso es demasiado, ya no lo puedo aguantar. El reino de los cielos se ha acercado y Él nos va a dar lo que ocupemos para salir adelante en esta situación. El reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que llevar a ese mensaje a una ciudad que tanto necesito y escucharlo. No solo llevar el mensaje, pero así como les dio una tarea específica a sus discípulos, ¿cuál es la tarea que te está pidiendo a ti que hagas en este día? ¿Qué quiere el Señor que hagas? ¿A quién le puedes bendecir dándole esa libra de azúcar, dándole esos frijoles, viniendo, hablándole del Señor? ¿Cómo quiere el Señor que en una forma práctica seas tú, sus manos, sus pies, que hagas una diferencia para su reino?
El mensaje sigue hoy igual de real y de poderoso como cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicarlo. El reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje que necesitamos seguirlo proclamando. Necesita ser escuchado y que tiene tanto poder hoy en día como cuando fue dicho por ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Padre, yo quiero orar por aquellas personas que han perdido un ser querido en esta semana. Oro por la familia Lagos, que doña Hilda, una amada miembro de nuestra congregación, por muchos años, hoy está en tu presencia, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, que tú traigas consuelo a sus hijos, a sus nietos, también, Señor, a su nuera, Padre. Oro por cada uno de ellos, Señor, que les fortalezca, Señor. A las demás personas que esta semana han perdido un ser querido, que han estado luchando, Señor, que han luchado con la enfermedad y más bien pareciera que por momentos están perdiendo esa batalla. Oro, Dios, que ellos puedan conocer que el reino de los cielos se ha acercado. Que el Dios Todopoderoso bajó a esta tierra, caminó, escucha su clamor. Murió en aquella cruz para que pudieran tener una relación con Él. Pudieran hablar, Señor, con libertad, pudieran acercarse con su dolor, con su pena, que Él conoce lo que están atravesando. Que Él no es ajeno a la situación por la cual mis hermanos están atravesando, Señor. Yo oro, Señor, que los que te hemos conocido podamos, Señor, ser obedientes y cumplir con la tarea que tú nos has dado. Mostrarle amor a aquellos que necesitan amor, traer palabras de consuelo, de ánimo, llorar con los que lloran, dar a los necesitados, Señor, aquellos que han perdido empleo, venir al lado, Señor, de aquellos que tienen alguna necesidad y decirte, Señor, aquí estamos para ser tus manos, tus pies, para que podamos ayudar a esta persona en este momento. Padre, te damos gracias por esta congregación. Te damos gracias por la semana que viene por delante. Te damos gracias porque tú has prometido estar con nosotros y en eso descansamos, Señor. Te amamos, Señor. Y más importante, tú nos amas a nosotros, Señor. Y mandaste a tu Hijo para que pudiéramos tener una relación contigo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios le bendiga. Que tenga una excelente semana.